en sus procedimientos. Entonces vamos a mirar lo que teníamos tema para hoy, que tiene que ver con los procedimientos o lo que normalmente se llama dentro de la estructura el procedimiento tributario. Hay que, antes de que se me olvide, hoy sobre las 9:30 vamos a realizar nuestro quiz. Hoy, sobre las 9:30 de la noche. Entonces yo ya les digo ahorita cuándo los invito, a dónde los invito, cómo hacen para que a las 9:30, solo va a durar 5 minuticos abierto, que es mucho tiempo. Normalmente yo lo hago en 30 segundos, pero con el problema de la comunicación, de la caída, de la salida, pues lo dejamos por 5 minuticos abiertos. No me vaya a olvidar. ¿Listo? Bueno. Entonces, normalmente tenemos un procedimiento tributario. El procedimiento tributario lo dividen en términos genéricos a nivel de lo que es el derecho tributario en Colombia, ¿sí? Lo dividen exactamente en dos espacios especiales. El primer espacio en lo que tiene que ver con las correcciones y sanciones, y en el segundo elemento en lo que tiene que ver con las actuaciones y las discusiones. Es un término genérico que le dan dentro de la estructura de lo que son las obligaciones tributarias en Colombia. Dentro de ese esquema, entonces nace todo lo que tiene que ver con las discusiones que son producto de las actuaciones que debe y puede tener cualquier ciudadano ante el Estado, independiente que el Estado sea a nivel de la nación, el departamento o lo que llaman entes territoriales, los departamentos y los municipios. En todos, siempre tenemos la posibilidad de actuar y discutir con ellos bajo los parámetros de cumplimiento e incumplimiento, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con la administración como tal. En términos generales, normalmente hablamos de que todos los sujetos pasivos, ¿se acuerdan que existían sujetos activos, sujetos pasivos, que existía tarifa, que existía una serie de elementos que forman parte de lo que verdaderamente hacen el esquema de lo que son los tributos? Entonces, en términos generales, se dice que todos los sujetos pasivos de los impuestos deben de cumplir tanto la obligación tributaria principal como se tiene establecido, pagar las sumas de dinero al erario público que quieran, ¿cierto? O que toquen, y o cumplir con una serie de obligaciones tales como declarar, informar, inscribirse, ¿cierto? Y todo ante la administración tributaria correspondiente, bien sea ante la administración tributaria nacional o ante la administración tributaria departamental o municipal, ¿sí? Normalmente dentro de esta estructura se pueden encontrar una serie de situaciones, llamémoslo, eh, que son anómalas, o sea, que no son correctas en el momento en que se cumple con todas esas obligaciones, tanto como las obligaciones que nosotros llamamos formales, como las obligaciones que se llaman sustanciales o no formales dentro de las actividades del tributo, ¿cierto? Y de encontrar este tipo de situaciones anómalas, puede cambiar la declaración de una persona o puede cambiar todo lo relacionado con la información que esta persona relacione, ¿sí? E incluso declararse las personas como que no cumplieron y sacar una serie de resoluciones que le van a generar una serie de sanciones a quienes incumplan todo lo que tiene que ver con los deberes tributarios, ¿cierto? Normalmente la administración ejecuta una serie de acciones y dentro de esta serie de acciones o comunicados producen una serie de efectos jurídicos que le permiten la discusión de los actos de la administración o de la administración tributaria, ¿no? O sea, el que maneja, bien sea
todo lo que tiene que ver con la parte de la nación, de la parte del departamento o con la parte del municipio. Todo este tipo de situaciones hacen que efectivamente a los contribuyentes los puedan en un momento determinado llamar y decirles, venga, usted presentó algo mal. Y no siempre la administración, aunque dicen que casi nunca se equivoca, pero es más por miedo del contribuyente o porque el contribuyente ha ejecutado una serie de acciones que no están súper, digámoslo así, que no están 100% soportadas con documentos legales que le permitan demostrar que efectivamente lo que él dice es lo que ocurrió verdaderamente. Entonces, ante esa situación, nosotros tenemos posibilidades de actuar ante lo que es la administración tributaria de cualquier orden. Y normalmente eso se hace mediante el proceso de que nosotros vamos a discutir los actos de la administración. Todo nace bajo el estatuto tributario. Y en el estatuto tributario, en el artículo 720 y subsiguientes, encontramos los recursos contra los actos de la administración tributaria. Dentro de estos recursos, sin perjuicio en lo dispuesto en normas especiales, ¿sí? Contra liquidaciones oficiales, resoluciones que impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas y demás actos producidos en relación con los impuestos de cualquier orden, especialmente los administrados por la Unidad Administrativa Especial Dirección General de Impuestos Nacionales, proceden una serie de recursos, Entonces, dentro de esa estructura, nosotros tenemos recursos ordinarios y recursos extraordinarios que podemos presentar. Entonces, ya tenemos dos instituciones en las cuales nosotros podemos actuar ante ellos y discutir con ellos mediante el criterio de que efectivamente vamos a encontrar recursos ordinarios y vamos a encontrar recursos extraordinarios. Recursos quiere decir las actuaciones que nosotros podamos hacer. No es dinero que nos van a dar ni nada por el estilo, pero sí puede que esos recursos nos salven de pagar una serie importante de dinero ante la administración tributaria, la que sea, la nación, el departamento o el municipio. Cada que ustedes piensen en tributos, no piensen solo en los impuestos que se generan a nivel de la nación, sino acuérdense en toda esa cantidad de elementos que miramos que podrían llegar a generar situaciones tributarias y que pueden llegar a generar en cualquier momento actuaciones y discusiones ante el Estado como tal. Dentro de los recursos ordinarios encontramos dos esquemas generalizados y esos dos esquemas generalizados están dados hacia el recurso de reconsideración y el recurso de reposición. Entonces tenemos dos recursos que son el de reconsideración, y el recurso de reposición. ¿Listo? Entonces, reposición. Es el recurso de reposición. Eso forma parte de los recursos ordinarios. ¿Listo? Como esquema, estamos hablando como un esquema general. Ya cada uno de esos recursos tendrá unas connotaciones especiales dependiendo si estamos trabajando con la nación, si estamos trabajando con el departamento, si estamos trabajando con el municipio. Y también habrán unos tiempos sobre los cuales usted puede actuar, ¿cierto? No es que se presente hoy, entonces usted en 15 años vaya a decir, no, es que en 15 años me dijeron tal cosa, porque se puede perder la posibilidad de actuar ante todo lo que tiene que ver con las autoridades tributarias, ¿sí? Y tenemos recursos o un recurso que se considera extraordinario. Y este recurso que se considera extraordinario, normalmente lo vamos a llamar o se llama de revocatoria directa. De revocatoria directa. Ese recurso extraordinario es de recurso de revocatoria directa.
¿En qué consiste el recurso de reconsideración? Entonces vamos a hacer un recurso de reconsideración. Este consiste y se puede interponer contra las liquidaciones oficiales, las resoluciones que impongan sanciones, ordenen el reintegro de dinero, devueltas y contra los demás actos administrativos proferidos por la administración tributaria cuando se ha establecido un recurso especial, ¿cierto? Durante esto existe una división jurídica administrativa. Siempre vamos a tener una división jurídica administrativa que es ante quienes debemos de colocar cada uno de los recursos que vamos a interponer cumpliendo una serie de requisitos mínimos, dependiendo de cada una de las administraciones nacionales, departamentales o municipales. Cada una le irá a solicitar algo adicional, pero como mínimo vamos a tener una generalidad. Para poder hacer esto de aplicarle una actuación ante la división jurídica, ¿cierto? Debemos cumplir mínimo con una serie de requisitos generales. El primer requisito es presentar el recurso mediante un escrito dentro de los 2 meses siguientes a la notificación del acto. Pero acuérdese que hay unas actividades, o sea, los 2 meses es el plazo máximo que hay, pero hay unas actividades que la, la autoridad tributaria le exige que sea pronto, 5 días, 8 días, 10 días, y normalmente lo toman como 10 días hábiles, casi nunca las actuaciones se toman dentro de los días calendario, siempre se toman hacia los días hábiles. Entonces, tenemos que presentar un recurso mediante un escrito, independiente que lo hagamos presencial o virtual. Siempre tendremos que hacer un escrito. Tenemos que expresar claramente los motivos de inconformidad con el acto de la administración. Con que nos digan que salió una liquidación oficial de renta, de IVA, de ICA, de predial, de lo que tiene que ver con plusvalía, de lo que tiene que ver con todo lo que es notariado y registro, todo lo que tiene que ver con alguna actividad, bien sea la nación o el departamento. Tenemos que acreditar el pago correspondiente cuando se exige y cuando se trate de normalmente liquidaciones oficiales de revisión o de corrección aritmética. ¿Se acuerdan todas esas correcciones que miramos por allá que habían o todas esas sanciones que nos podrían generar en un momento dado por la no presentación, por aritmética, por lo que tiene que ver con firmas que no se presentaron? O sea, todo ese tipo de cosas tendríamos que primero efectuar una liquidación. Luego tendríamos que presentar un escrito directamente, ¿sí? En el que interponemos el recurso o le damos representación legal a un apoderado. En el caso de la administración nacional, normalmente usted puede hacerlo personalmente o con un apoderado. En el caso de lo que tiene que ver con las eh, unidades departamentales, normalmente lo tiene que hacer usted mediante apoderado o un abogado. Y en el caso de los municipios, normalmente lo tiene que hacer usted personalmente. ¿Sí? Si el recurso se presenta por efectos de una sanción en libros de la contabilidad, por no llevarlos, por no exhibirlos, por tenerlos atrasados, debe demostrar que ha empezado a tramitarlos en debida forma y demostrar que los libros existen y cumplen con las normas vigentes. Yo sé que ustedes me van a decir ahorita, pero es que no hay que llevar libros. Sí hay que llevar libros. Lo que pasa es que ahora no tienen que llevarse a la Cámara de Comercio donde les colocan un sello, pero sí hay que llevar libros porque es lo que le da fe pública dentro de la estructura de lo que tenemos a nivel de lo que pueden ser los hechos económicos de una entidad. Mediante este recurso de reposición, ¿sí?, de reconsideración, la administración también tiene un tiempo para contestarnos. De lo contrario, se debe admitir y se debe de tomar como silencio positivo. O sea, la administración tiene un mes, a veces tiene 15 días, depende
dependiendo de la administración que sea nacional, departamental o municipal, con el fin de que podamos interponer una serie de elementos a ellos y si ellos no nos contestan nada, entonces hay un silencio administrativo positivo y ese silencio administrativo positivo implica que efectivamente nos dieron la razón. Independiente de que la tengamos o no, si eso se cumple dentro de ese esquema, estamos bajo ese elemento. ¿Listo? Una vez nuestro recurso sea admitido y transcurridos 15 días hábiles sin un pronunciamiento expreso de la administración, normalmente nosotros ya podemos solicitar hasta indemnizaciones por efectos de los problemas que nos han podido causar. ¿Listo? Esa es la generalidad de lo que es el recurso ordinario de reconsideración. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Ninguna? No, señor. Bueno, todos estos recursos que se tienen de reconsideración, de reposición y de revocatoria directa, normalmente están amarrados a una competencia funcional de discusión y corresponde al jefe de la unidad de recursos tributarios, normalmente, fallar los recursos de reconsideración contra los diversos actos de No, profe, no hay determinación duda. de tributos. ¿No hay ninguna duda? Bueno, entonces, todos los actos tienen una competencia. Acuérdense que decíamos que los teníamos que llevar o interponer ante la división jurídica de la administración. Pero la competencia funcional de discusión corresponde al jefe de la unidad de recursos tributarios dentro de la estructura de la unidad jurídica. Y él es el que falla los recursos de reconsideración contra cualquier acto administrativo que hayamos impuesto, en lo que tiene que ver con determinación de impuestos, en lo que es la imposición de sanciones y los demás recursos cuya competencia no esté escrita a otro funcionario. O sea, cuando ya no se vaya a pleito a nivel de lo que es un juez, en los que vamos a buscar un fallo o a un consejo de Estado o vamos a ir a un consejo constitucional o a una sala constitucional. ¿Sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con cómo se tramita internamente es como si estuviéramos en un juicio normal. En ese juicio normal siempre debe estar en una unidad, esa unidad tiene que tener una autorización, debe haber una comisión o reparto que lo hace normalmente el jefe de recursos tributarios, debe saber sustanciar los expedientes, debe poder admitir o rechazar los recursos, solicitar pruebas, proyectar los fallos, realizar los estudios, dar conceptos sobre los expedientes y en general todas las acciones previas y necesarias para proferir los actos de competencia en los cuales se puede decir que efectivamente acepta toda la discusión que tiene ¿cómo llamamos? Que acepte todo lo que tiene el recurso que se está haciendo y se falle en favor del contribuyente, ¿cierto? Entonces, dentro de esa estructura no se les olvide que esos recursos deben de cumplir con una serie de requisitos en los que está que normalmente debe hacerse mediante escrito por la persona que está siendo afectada directamente y explicando claramente cuáles son todas esas actuaciones que se van a tomar. ¿Sí? Y también pueden haber actos inadmisorios. Contra el auto que no se admite el recurso, podrá interponerse únicamente el recurso de reposición. Ya miramos a ver por qué reconsideración y por qué reposición. Entonces, dentro de esa estructura, vamos a mirar ahora nuestro segundo recurso ordinario, que es el recurso de reposición. ¿Listo? Dice normalmente que el recurso de reposición es el procedimiento general de discusión y que gira alrededor del recurso de reconsideración. O sea, si me negaron el recurso de reconsideración, yo le estoy diciendo a la administración, hombre, mire, usted se equivocó, reconsidere esas actuaciones, tenemos estas situaciones, no debemos este tributo,
si presentamos la información oportuna, si cancelamos oportunamente, y aquí están los documentos. Pero el jefe dice que lo declara inadmisorio, entonces tenemos la posibilidad de efectivamente colocar un recurso de reposición. Normalmente se dice que ese recurso de reposición es el encargado única y exclusivamente de hacer los procesos de validez de nuestros tipos de identificación dentro de un esquema de un proceso. Entonces, no solo lo vamos a decir que lo reconsidere, sino que si ya no lo reconsideró, entonces vamos a decirle que por favor nos lo reponga verdaderamente y verifique que sí están. Por eso se habla del recurso de reposición como tal. ¿Listo? Si hay un acto inadmisorio, entonces automáticamente entramos de una vez, o sea, si no le aceptan nada, ni siquiera miran lo que se pasó como recurso de reconsideración, entonces de una vez pasamos y hacemos un recurso de reposición como tal. ¿Listo? Dentro de esa estructura, entonces tenemos que, bajo los aspectos tributarios nacionales, departamentales y municipales, se efectúa normalmente por efectos excepcionales todo lo que tiene que ver con los recursos de reposición ante las mismas autoridades que generaron o que negaron el recurso de reconsideración o ante el mismo funcionario, dice la norma, ¿cierto? ¿Para qué? Para que le solicitamos que revoque o que modifique, especialmente que revoque, o sea, que elimine, que quite todo lo que tiene que ver con los recursos o con la acusación que se está haciendo y por la cual nosotros interpusimos un recurso de reconsideración. Esto, por ejemplo, podemos hablar de que casos excepcionales, cuando cierran un establecimiento, nosotros podemos hacer un recurso directo de reposición como tal. ¿Listo? Por ejemplo, las resoluciones que sacan hacia la suspensión de la facultad para que los contadores públicos podamos firmar declaraciones tributarias y certificar pruebas con destino a lo que es la administración tributaria de cualquier orden. Todo lo que tiene que ver con la resolución de sanción de insolvencia por disminución patrimonial no justificada y que proceden los recursos de reposición ante el mismo funcionario y en el subsidio el de apelación. Pero normalmente se trabaja con lo que es el de reconsideración y lo que tiene que ver con el de reposición. Y luego vamos a mirar nuestro último elemento que miramos el día de hoy y que tiene que ver con ese recurso extraordinario y que tiene que ver con la revocatoria directa. Todo lo que tiene que ver con recursos extraordinarios, ¿cierto? Especialmente la revocatoria directa, es un recurso que cuenta con el administrado y opera contra los actos administrativos proferidos por la administración en el proceso de determinación y discusión cuando el contribuyente no haya hecho uso de los recursos que tiene a su favor y por tanto los actos administrativos quedaron en firme. También es dable interponer este recurso cuando se dé expresamente una de las causales contempladas por la ley. Entonces, cuando yo en ningún momento actué en recursos de reconsideración y reposición, entonces pudo haber hecho algo relacionado con un recurso extraordinario, es pedir una revocatoria directa, ¿cierto? Pero toda esa revocatoria directa la tengo que hacer verdaderamente mediante los procesos que se tienen de administración, determinación y discusión de los recursos del Estado mediante la obtención de recursos tributarios. Cuando estoy haciendo una revocatoria directa, entonces tengo que tener en cuenta 3 elementos. El primero, si la actuación administrativa viola la Constitución o la ley. O sea, no es por negligencia o cuando hablamos de que hubo negligencia de parte del funcionario, no nos reconoció una prueba, desconoció todo lo que le pasamos, se fajó y se sentó en que eso era la decisión y tiene que hacerlo así. Entonces, cuando nosotros consideramos
que la actuación administrativa viola la Constitución o la ley, entonces podemos hacer un recurso de revocatoria directa. Si el acto de administración, el segundo elemento que tenemos es si el acto de administración no está conforme a los intereses al interés público o atenta contra él. ¿Qué es no estar conforme al interés público? Recuerde que se supone que toda la parte tributaria tiene que ir en aras de ¿qué? De justicia y equidad. Y si a nosotros nos están aplicando un concepto y hay otras personas que desarrollan lo mismo y no le aplican ese concepto, nosotros podemos decir que efectivamente en la administración no está conforme se está actuando y nosotros estamos inconforme contra el interés público o que se está atentando contra el interés público. Y lo último que tenemos para poder hacer una revocatoria directa es que si la actuación administrativa causa un agravio injustificado, o sea, la administración no puede excederse y por eso decimos que en el sector público hacer más de lo que tiene que hacer es un problema y no hacer lo que tiene que hacer es otro problema. Entonces, si a nosotros nos están afectando con un agravio, ¿cierto? Injustificado, con una sanción injustificada o con una actuación injustificada que nos puede dar una serie de situaciones, pero injustificada de verdad, ¿no? Que nos puede dar una serie de acciones importantes dentro del esquema de lo que es la equidad, la justicia. No hay problema, obligatoriamente podemos actuar con un recurso de revocatoria directa. Pero acuérdense que estamos actuando ante la administración. Y en la administración, como en todos los elementos, hay un proceso que se llama agotamiento de la vía gubernativa. Y la vía gubernativa es cuando nosotros actuamos dentro de los procesos que se tienen con recursos ordinarios de reconsideración de reposición o con el recurso extraordinario que tiene que ver con la revocatoria directa. Cuando esto sucede, entonces normalmente nosotros podemos llevar a que se genere una serie de elementos en lo que es el agotamiento de la vía gubernativa. Y contra todos los actos de la administración no procede recurso alguno ante el mismo ente. O sea, ahí se acaba la vida gubernativa como tal. O cuando se interpusieron y fueron decididos, se dice que se agota la vía gubernativa. Por ejemplo, yo digo, no, es que yo no estoy debiendo eso de renta. Y la administración dice, sí está debiendo. Entonces ahí en ese momento no tengo a quién más porque si le voy a apelar un recurso de reposición al mismo funcionario, el mismo funcionario me va a decir, hombre, no, usted sí está debiendo. Entonces hay agotamiento de la vía gubernativa. ¿Qué sucede cuando hay agotamiento de la vía gubernativa? Ya se tuvieron que haber cumplido todas las etapas que permite el protocolo, ¿sí? Y ya la administración lo tiene como que tomó una decisión final. Ante eso, entonces se acabó la gubernativa y empieza todo lo que es la acción civil y penal. Civil y penal. ¿Listo? Ya recuerden, podemos tener recursos ordinarios de reconsideración y de reposición y podemos tener recursos extraordinarios que normalmente es considerado por revocatoria directa. Pero cuando verdaderamente está todo ese proceso y están sesgados, llamémoslo así, dentro de la administración, lo que nos toca es buscar dónde podemos verdaderamente defendernos, dónde podemos verdaderamente desarrollar un proceso, desarrollar una actividad que resarza todo lo que tiene que ver con nuestros posibles problemas que tenemos de dinero, de posible incumplimiento, de posible marcación como actividades que no se cumplen normalmente dentro de las actividades de gobierno. Y hacemos todos los procesos cuando ya tenemos el agotamiento de la vía gubernativa y pasamos entonces a todo lo que tiene que ver con procesos civiles o penales en los cuales vamos a intentar que se pueda resarcir tanto el lucro cesante como el daño emergente que se puede generar por haber tenido que cancelar alguna suma de dinero que no corresponde al erario público o a la administración tributaria común y corriente dentro de la estructura.
Dentro de esto, entonces tenemos procedimientos que tiene la administración y que tienen que ver con cobro coactivo. Y cómo también podemos nosotros hacer la extinción de la obligación tributaria. Todo lo que tiene que ver con los anticipos del impuesto, la reducción del anticipo, la mora en el pago de los impuestos, los acuerdos o facilidades de pago, son actuaciones sobre las cuales nosotros también podemos actuar con la administración de impuestos, la que sea, la administración de impuestos que sea. Podemos hacer compensación de deudas fiscales, ya como actuaciones directas, ya no como discusiones directas mediante los recursos de reconciliación y reposición y lo que tiene que ver con los recursos de revocatoria directa. Entonces pasamos a lo que tiene que ver con el agotamiento de la vía gubernativa. Y allá podemos tener acciones que nos pueden llevar a que efectivamente manejemos criterios como prescripción de cobro, actualización de las deudas. Dime. ¿A qué horas es el quiz? Ay, ya, ahorita. Todavía no nos vamos. Regáleme un segundito, terminamos aquí la idea, terminamos el quiz, hablamos otro minutico y salimos de toda esta parte. Bueno. O sea, la intención es que ustedes sepan, como competencia, que no siempre la administración tributaria, la que sea, tiene la razón. Dicen que en la mayoría de casos sí. No, lo que pasa es que el miedo es grande, el cuerpo no deja pelear, decía un profesor mío. Y efectivamente lo que usted debe es mirar cómo actúa ante la administración para que verdaderamente puedan resarcir todos y cada uno de sus derechos y que usted haya verdaderamente hecho los procesos de cumplir con sus deberes tributarios. Entonces, normalmente tenemos cómo defendernos. Claro, lógicamente, todo lo que tiene que ver con actuaciones forma parte de un expediente y el expediente son las pruebas de que usted actuó correctamente. Si no tienes expediente, es mejor no pelear. Es mejor aceptar lo que dice la administración, aceptarlo rapidito para obtener una serie de descuentos especiales. Bueno, por hoy, por este momentico, ya terminamos después del examen. Los invito a que vayan a la temática 7, la temática 7 de nuestro curso. Y ahí en la temática 7 estén preparados, todavía no nos va a dejar entrar hasta que no sean las 9:30, 9, 10, 11, las 21:30. Se paran en lo que dice quiz tercer corte. Acuérdense, temática 7, quiz tercer corte. Les va a aparecer intentos permitidos 2. Este cuestionario no estará disponible hasta el viernes 20 de noviembre a las 21:30, o sea, en un minuto. Y este cuestionario se cerrará el viernes 20 de noviembre a las 21:35. Toca leer rápido, mirar rápido, pero bien. ¿Por qué? Porque en 2 intentos ya se acabó y se cerró el problema. ¿Listo? Entonces a las 9:30 en punto, yo me voy a quedar calladito hasta las 9:35. Por favor, no vayan a escribir nada en el chat, nada de eso. Profe, quería pedirle por favor que nos regale más tiempo para desarrollar el quiz, ya que Luis y yo somos después tenemos un solo computador. Bueno, vamos a intentar abrirlo, a ver si me dejan en este momento, abrirlo a 3 minuticos más. ¿Listo? Bueno, como para que ellos tengan la idea mientras entran, salen y vuelven a entrar al mismo tema, yo les entiendo. Entonces, ya en este momento quedó abierto la posibilidad. Listo, vamos a ver si me permite que yo me corra un poquito. Si ustedes mismos me van a decir si sí o si no, yo les digo a qué horas ya. Profe, qué pena, a mí todavía no me habilita el cuestionario. Mira, a ver, ya el intento porque ya tengo 16 intentos. Verifícalo, porfa. Lady.
Lady Marixa. Volviendo a cargar. Sí, ya ahorita. ¿Sí? Gracias. Bueno, no te preocupes, tranquila. Y lo mismo la otra compañera, si sí le pudo ampliar a Ruth Camila. Igual están los 5 minutos, profe. Pues vamos a intentar resolver lo más rápido que podamos. Gracias. Listo, de todas maneras vamos Profe, a mirar a ver. pero si Vamos se a puede mirar a ampliar ver un porque ya poquito hice. más porque hay que razonar mucho, está bastante tedioso. Bueno, listo. Voy a colocarlo con 8 minutos. A ver si me permite hacer ese ajuste, ¿listo? Listo, profe, ya. ¿Ah? Uy, ese estaba un regalo muy fácil. Ujú. Listo, pero allá tuvo que haber quedado ya 8 minutos. Tuvo que haber quedado que se cierra a las y 38. Entonces, vamos a dejar en silencio hasta que terminemos el tiempo para poder que se concentre. Listo, profe, ya está, muchas gracias. No, señora, con el mayor gusto, pero ahora me toca esperarme hasta que se cierre porque... Listo, profe, gracias. Listo, Mario, muy bien. Listo, profe. Bueno, muy bien. Dani Andrés, muy bien. Pero me toca esperarme los 3 minuticos porque si no bloqueo la plataforma. Lady Joana, con mucho gusto. Listo, profe, muchas gracias. Listo, José Luis. 5 todos, me imagino, ¿no? Ese regalo de Navidad no lo pueden perder. 15. Llegaron Navidad para el parcial, profe. Se nos adelantó. Muy bien. Ah, no, el parcial es Profe, el es el regalo único que de nos Año alegra Nuevo, esta de Año noche. Nuevo. ¿Cómo?
El único que nos alegra esta noche. Eso está bien, eso está bien, eso está bien. Ey, Ah, María, que todo sea alegría y ahora que ha sido, al menos le queda a uno alguito en la cabeza, que es lo importante. Cuando yo trabajé con niños aprendí que el juego era lo más importante en la vida de ellos y forma parte, si ustedes se dan cuenta, casi que de la enseñanza primaria está montada es en juego, juego, juego. Y eso no se olvida nunca, por eso son las bases fundamentales de leer, multiplicar, escribir y discernir sobre algo. Jessica, no se vaya todavía, todavía nos falta un pedacito. Ah, Jessica, sí. Yo sé que hoy es viernes, pero acuérdense que hay que cuidarse mucho. No solo nos falta ver la base contable y las bases tributarias, que es algo muy importante dentro de la estructura de lo que es la legislación tributaria, porque una cosa es la base contable y otra cosa es la base tributaria que se tiene. Ya no nos queda sino un segundo, más o menos unos 15, 20 segundos para que se cierre la plataforma y poder verdaderamente continuar para no bloquearla, porque ahí sí nos bloqueamos y no sé esto cómo se llega a desbloquear y cuánto se demora. No, Jennifer, muy bien, Jessica, tranquila, ahí estamos para servirle. Antes muy amables por haber estado aquí. Pero ya miramos y ya ahorita hacemos esto rápido, yo los dejo ir rápido. No se preocupen que hoy sí pueden ver el final de la novela. Profe, muchas gracias, ¿no? Lady, no te preocupes, tranquila. José Iván, ¿ya? No, Listo. gracias. Muy bien. No se vayan, no se vayan, que todavía nos falta un pedacito y qué tal que eso salga en el examen final. Muchas gracias, profe. Ahí sí se ríe, ¿no? Lady, no te preocupes, ya miramos, ya, se cerró la esta, entonces ahora sí puedo activarme para poder continuar con el proceso. Entonces, lo último que vamos a ver como elemento es la base contable y la base tributaria, que normalmente, por efectos de la Constitución Política de Colombia, en su artículo 15 dispone que para efectos tributarios o jurídicos y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad, lo que les decía ahorita, y demás documentos privados en los términos señalados por la ley. Tal posibilidad no debe interpretarse en el sentido de establecer fórmulas que atenten la contabilidad a los deseos de un solo usuario, como es la administración tributaria. Deben existir dos tipos de regulaciones claramente diferenciadas. Normas contables orientadas a brindar información a los usuarios y normas fiscales encaminadas a brindar la base gravable y los tributos respectivos, pero jamás dirigidas a regular los registros contables de la empresa. Por consiguiente, o sea, la utilidad de nuestras actividades, obtenida mediante la aplicación de los principios contables, es divergente, es diferente, ¿cierto? A la renta gravable o a las bases para determinar el correspondiente tributo a cancelar. Y también nos habla que se deberán reconocer una vez por todas la existencia de dos tipos de estados, unos mercantiles y otros fiscales, pero con claras fórmulas conciliatorias. Es por eso que dentro de la estructura general que se tiene, normalmente cada que tenemos una actividad contable, tenemos que mirar y conciliarla con una actividad fiscal. Hay situaciones que en la contabilidad afectan un gasto, afectan un ingreso, tienen parte de un activo, pero que fiscalmente no tienen validez. Es por eso que todas las empresas, absolutamente todas, muestran su contabilidad, se toman decisiones sobre su contabilidad, pero los impuestos los deben conciliar contra las normas tributarias. Por ejemplo, todo lo que nosotros pagamos por sanciones, multas, intereses moratorios,
para efectos contables es un gasto. Menor valor de una utilidad para efectos tributarios no se tienen en cuenta. Por eso se requiere la conciliación fiscal para poder determinar efectivamente qué grado de similitud puede haber entre las actividades que tenemos a nivel de lo que es la parte contable neta, las actividades del negocio neto, los registros de todo lo que me pasó a mí con relación a lo que verdaderamente acepta la administración tributaria en efectos. Eso no quiere decir que los libros no existan. Eso no quiere decir que los libros perdieron todo su valor. No, los libros de contabilidad siguen teniendo el valor de plena prueba de las actuaciones que hacen cualquier tipo de personas que desarrollen actividades, bien sea de comercio, de industria o de servicios en forma genérica. Al igual que todos los que sean considerados no contribuyentes o instituciones consideradas sin ánimo de lucro. Ellos también tienen que tener todo ese sistema. Bueno, mis amigos, pues ya veo que muchos se quieren ir ya a descansar, que ya hoy es viernes, que están preparando los exámenes de la próxima semana. Les agradezco mucho por estar aquí. La novela, sí señora, la novela también, ¿cierto? Entonces les agradezco mucho el haber estado. Espero que hayamos adquirido la competencia requerida de qué es la legislación tributaria, cómo está compuesta, cuáles son los tributos a nivel de su composición política colombiana, cómo se manejan más o menos, qué es eso de las actuaciones y discusiones que podemos tener, qué es eso del procedimiento tributario con correcciones y sanciones, cuándo nos podrán sancionar, cómo no, y cómo podemos llegar a evitar ese tipo de situaciones. Por ahora, muy amables por haber asistido. Una feliz noche.